Hola Arminios, les habla Arminio Gallus y quiero hacer este video porque estoy preocupado por ustedes, por mí, por todos nosotros, ya que esto podría sucederle o pudo haberle sucedido a cualquiera y busco plantear algunas soluciones al documental Atleta A del año 2020 dirigido por Bonnie Cohen, donde nos van contando que mientras se celebran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en Indianápolis, se lleva a cabo una investigación sobre abuso sexual en la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y vemos el juicio de Larry Nassar, un médico acusado de conducta sexual inapropiada en contra de sus gimnastas menores de edad. Los argumentos del juicio se basaban en que Larry Nassar, para tratar a sus gimnastas, a veces practicaba penetración anal e intravaginal con sus manos. Esto lo hizo durante 29 años a más de 500 jóvenes gimnastas, muchas de ellas campeonas olímpicas. Observamos en el documental que detectaron a Larry Nassar gracias a las denuncias que se fueron acumulando en mucho tiempo. Pero, ¿y si hubiera otra forma de detectar el abuso sexual sin dejar que pase tanto tiempo? Yo propongo que por lo menos en las escuelas de educación básica se practique periódicamente protocolos para la prevención, detección y evaluación de abusos sexuales y que estos sean practicados por especialistas que puedan identificar si algún menor es víctima de abuso. Es decir, para los chavos no será más que otro examen. No se les someterá a una revictimización, pero con pruebas, con test proyectivos, si es posible identificar si una persona ha sido víctima de este tipo de delitos. De esta manera, actuar, investigar y en su momento denunciar. ¿Por qué esperar, como en el documental, a que se junten muchas denuncias? Mejor prevenirlo, pero es que hay otros medios de prevención. Por ejemplo, los padres de las víctimas fueron omisos, en mi opinión. Ellos deberían haber visto que algo no era normal en sus hijas. También son responsables. A ver que no es solo en la gimnasia, pasa en otros deportes o en otras actividades. Los padres deben estar siempre atentos. Se deben detectar las señales de alerta, las banderas rojas, tales como cambios en la conducta de los menores, retrocesos en su desarrollo, problemas para relacionarse, hipersexualidad o autoerotismo, conocimientos sexuales inusuales para su edad, otras cosas como irritación o lesiones en zonas genitales. A los jóvenes se les podría enseñar a identificar situaciones de peligro, a fomentar los límites y a fomentar la empatía. No es que esta sea la solución definitiva, simplemente pienso que con estas medidas sí podrían disminuirse las probabilidades de que los jóvenes sean víctimas de abuso y de esta manera garantizarles su seguridad. Por ahora es todo y nos vemos en la próxima.